Muy buenos días con todas y todos en este sábado otra vez, que espero que hayan ido al mercado, que no haga tanto frío como acá en Arequipa, porque aquí sí estamos ya en invierno parece. Bienvenidos otra vez a este curso internacional sobre justicia juvenil y resiliencia. Y damos la bienvenida también a nuestra oradora, nuestra ponente de hoy día, Verónica Urtubia. Como han visto en el programa, hemos empezado con la parte un poco más legal, ¿no? Con Maribel, Carlos Steve, etc. Hemos tratado de hacer el puente entre la justicia juvenil y la resiliencia con Roberto Olivsky y Javier Aguilar la semana pasada, y esta semana ya nos metemos de lleno en la resiliencia, cómo se come, ¿no es cierto? Cómo formar tutores de resiliencia, para lo cual nos va a exponer Verónica Urtubia. Y después, las 2 siguientes semanas, vamos a tener experiencias, la presentación de experiencias desde Colombia y desde Perú sobre cómo promover esta resiliencia en la práctica, qué experiencias bonitas, qué experiencias positivas tenemos. Antes de terminar el curso a fines del mes de mayo, ya estamos a más de la mitad, así que felicitaciones también por la perseverancia de todos los que nos están acompañando en este curso. Brevemente voy a presentar a Verónica. Verónica es de nacionalidad chilena, pero vive en Italia desde hace varios años. Es máster en pedagogía por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, en Chile, y es máster en relaciones de ayuda en contextos de pobreza y vulnerabilidad nacional e internacional, perdón, en la Universidad Católica del Sagrado Corazón de Milán. Es miembro de la unidad de investigación sobre la resiliencia de la misma universidad en Italia, y está preparando un doctorado en educación y sociedad de la Universidad de Barcelona, en España. Ella se especializó en contextos de vulnerabilidad y situaciones de post-emergencia. Ha desarrollado investigaciones monitoreando y evaluando proyectos asociados al concepto de resiliencia en gran parte del mundo. Es activa procesos de resiliencia en familias y comunidades que han vivido situaciones de desplazamiento forzado, guerra, violencia y desastres naturales. Ella forma tutores de resiliencia a nivel internacional, entonces ahí combina su conocimiento, su capacidad académica con la práctica en el terreno, porque ha intervenido en este tipo de formaciones de tutores de resiliencia en Irak, en Líbano, en Jordania, en Mali, Sri Lanka, Chile, Italia, Nepal y varios países más. Así que con esta combinación de teoría, porque está haciendo también su doctorado en este campo, y una práctica ya bien nutrida en sesiones y en misiones en tantos países, es un placer acoger a Verónica en este curso, una amiga también del BICE. Ella forma parte también de esta red del BICE, y le damos con mucho gusto la palabra para que nos ilustre y nos ilumine con sus ejemplos y con su conocimiento. Gracias por aceptar participar de este curso, Verónica, y te damos con mucho gusto la pantalla. Adelante. Gracias Bruno por la presentación. Bueno, buenos días a todos y a todas. Buenas tardes aquí, yo estoy desde Milán, así que comentaba que hace un par de días estaba en Chile, ahora ya estoy acá. Y para mí va a ser un placer pasar este tiempo juntos conversándole de lo que es resiliencia y sobre todo de lo que son los tutores de resiliencia, que además es el tema y el título de la tesis del doctorado, que ahora ya en septiembre se entrega y se defiende. Entonces, nada. Los y las invito a que durante esta mañana vamos a hacer la siguiente estructura más o menos de la clase. La idea es hacer la siguiente metodología.
voy a exponer por breves periodos, voy a exponer 10, 15 minutos y luego voy a dejar tiempo para preguntas, para la reflexión, para el diálogo. El día de hoy vamos a hablar de resiliencia y sobre todo de los famosos tutores de resiliencia, tutores o facilitadores de resiliencia, que son el motor que empuja, ¿no? Que produce la resiliencia. Sin ellos sería imposible poder lograr procesos de resiliencia. Entonces, por eso son tan importantes y eso es lo que yo queremos hablar. Sé que en la clase anterior estuvieron hablando de un poco de la resiliencia, también de lo importante que son los procesos de relación, ¿no? La relación en la resiliencia y dentro del crear vínculos positivos, vínculos significativos, vínculos que enriquezcan, ahí es donde están estos famosos tutores o facilitadores de resiliencia. ¿De qué vamos a hablar? Como yo les dije, van a ser dos los conceptos principales que vamos a tratar. Por un lado, el concepto de resiliencia. Vamos a entrar un poco con mayor profundidad en lo que es su definición, su desarrollo historiográfico, porque una vez que uno entiende el desarrollo historiográfico logra comprender mejor, porque igual es un concepto bastante joven. Después de eso vamos a entrar a hablar de la resiliencia, no como algo inmediato, sino que como un proceso, y como parte de este proceso hay elementos que son fundamentales que nos van a ayudar a entenderlo, a promoverlo, que son los factores de riesgo y de protección, para luego partir con lo que es el tutor o facilitador de resiliencia, ¿no? ¿Quién es? ¿Qué hace? ¿Y cómo lo hace? Si bien no hay recetas mágicas, esto sobre todo el cómo es bastante general, pero en el cómo lo hacen vamos a también ver de modo general algunos modelos explicativos que nos ayudan también a hacer estas relaciones entre la teoría y la práctica. Entonces, con el primer tema vamos a partir de lo que es la definición del concepto. Vamos a ver esto y luego vamos a dar un pequeño espacio para preguntas. Entonces, si bien la otra vez lo dijeron, que no es resiliencia, se usa mucho el concepto, se usa desde la psicología, la educación, hasta la economía, se habla incluso de ciudades resilientes, ¿no? Desde un punto de vista más urbanístico. Pero eso también está, esto que se hable tanto del concepto, sobre todo también con el tema de la pandemia, como que salió nuevamente, incluso aquí en Italia, como el eslogan era resiliencia, ¿no? Inmediatamente post pandemia. Entonces, esto mismo hace que a veces uno tienda a asociarla a falsos amigos, ¿no? A ideas que en realidad no engloban lo que es el concepto en su totalidad e incluso muchas veces son antagonistas. Por ejemplo, la idea de que la resiliencia solo es posible a través del esfuerzo, ¿no? Y que eso nos va a llevar al éxito, ¿no? Son ideas que a veces uno asocia. Solo con mi propio esfuerzo personal puedo ser resiliente, yo soy resiliente porque yo me he esforzado, y la verdad es que no es así, sino que hay una relación estrecha entre el individuo y su entorno. Entonces, por eso nadie es resiliente solo, por más que se esfuerce en ese sentido. Y la resiliencia no lleva al éxito, sobre todo desde un punto de vista material, que muchas veces uno lo asocia. Lo que sí genera son cambios en la persona, que hace que luego su entorno lo aprecie y tenga una distinción, tenga una forma de pensar, de verlo, ¿no? Lo mire, lo vea incluso con una cierta admiración, pero eso no significa éxito, ¿no? Esa idea de exitismo que muchas veces se le asocia. Eh, Tampoco es la resolución de problemas. Cuando se piensa en la resiliencia, a veces se le asocia como si fuera, no sé, una varita mágica que va a resolver todo, y no se trata de eso, no es la resolución de un problema porque no actúa en situaciones concretas, porque es un proceso, y eso hace que sea largo, que sea subjetivo también, ¿no? Y generalmente lo que a veces nos va a llevar son los cambios de objetivos de vida, por lo tanto algo mucho más complejo que una simple resolución de problemas que engloba un momento preciso y concreto. Y la tercera y última idea que generalmente se le asocia y que no es para nada así, es a la idea de resistencia, ¿no? Si bien el origen de la palabra, muchas personas dicen que viene desde la ciencia de los metales, ¿no? Entonces, los metales resilientes eran aquellos que resistían la presión, y por ahí se asocia la resistencia. No significa eso, sino que es
un concepto mucho más humano, mucho más profundo, donde sí hay espacio para, por supuesto que hay espacio para el dolor, para el sufrimiento, por lo tanto, no es resistir, y sobre todo, y esto es muy importante, la resiliencia eh, lo que hace es también hacer que la persona se sienta nuevamente protagonista, ¿no? Protagonista de sus vidas, protagonista de la toma de sus decisiones, por lo tanto el participar es fundamental. Y el concepto de resistencia es lo opuesto, porque el concepto de resistencia lo que te dice es que tú simplemente tienes que resistir a todo lo que va a acontecer a tu alrededor. Tú no puedes tener poder de decisión. Entonces, por lo mismo, la resistencia es un antagonista. Y cuando me refiero a veces al poder de decisión, son en las pequeñas cosas. Por ejemplo, desde en un campamento, por ahí Bruno lo decía, tengo experiencia internacional en distintos lugares y en Italia, en un campamento de refugiados que había aquí después de un terremoto, habían muchas mujeres árabes y era el mes de Ramadán. Por lo tanto, el hecho que a ellas les cocinara, o sea, la cocina de estos campamentos estaba bajo la gestión del gobierno, por lo tanto las mujeres no tenían la posibilidad de acceder a la cocina. Era un menú que ya venía prefijado y que era el gobierno que hacía el menú y les daba a comer, ¿no? Entonces, ese tipo de decisiones, ojo, en el decir la toma de decisiones, el que las mujeres no pudieran cocinar, sobre todo en el mes de Ramadán, que culturalmente para ellos era muy importante, era un hecho que no contribuía a la resiliencia para nada, ¿ok? Era un hecho que no nos hacía sentir ese protagonismo, ¿ok? Por lo tanto, lo único que decían tenemos que resistir, ¿no? Hasta que esto se acabe. Y por eso yo hago mucho hincapié en esta idea de que resiliencia no es resistencia, porque la resistencia no nos hace ser protagonista de nuestras propias vidas y nuestra propia toma de decisiones. ¿Con qué tipo de palabras entonces podemos asociar la resiliencia o qué es, ¿no? Eh, Al contrario de lo que vimos anteriormente, la resiliencia es un aprendizaje que nos lleva a crecer, que nos lleva a transformarnos. De hecho, se habla de una adaptación, pero no es cualquier tipo de adaptación, es una adaptación positiva, ¿no? No es un simple sobrevivir en ese sentido. Incluso la literatura anglosajona habla de blooming, como de florecer. Por lo tanto, eso sí es resiliencia, es de no negar, digamos, el riesgo, la vulnerabilidad, la carencia, no negarla, pero focalizarnos no en eso, sino que focalizarnos en lo que allá hay, en lo que existe, en los recursos, por pocos que puedan existir o que aparentemente haya. Eh, y por eso pongo estas dos imágenes. Por un lado hay un gato, ¿no? Pero si ustedes se fijan con atención, es un gato que corre, que se acabó su vida útil de tenedor, ya no es más un tenedor. Intentar volver a hacer lo mismo que era se transforma, ¿no? Hay un cambio de mirada y se convierte en otra cosa con nuevos objetivos, por lo tanto ya no es más un utensilio de la cocina. Y por otro lado, la otra imagen, que es del arte japonés, ¿no? Cuando se quiebra un vaso, una cerámica, un pocillo, etcétera, etcétera, en vez de botarlo o de volver a construirlo, ¿no? De repararlo para que quedara como si nada pasara, la idea es se une, pero con oro, por lo tanto se le da un valor, ¿no? A esa grieta, a esa cicatriz, y eso es lo que lo hace único, una pieza de arte única. Entonces es el dar valor al dolor, a resignificar. Cyrulnik, que es uno de los grandes maestros de lo que es la resiliencia, la llama, dice que es el arte de navegar entre torrentes, por lo tanto no es negar los problemas, sino que aprender a negociar con ellos. Y lo mismo Van Stendhal dice que el concepto de esperanza realista, él usa, y Forest y Grané, ellos la definen también como el generar oportunidades, por lo tanto, a partir de momentos de dificultad, de carencia, de vulnerabilidad, es que se pueden generar, ¿no? Nuevas oportunidades que nos llevan de nuevo al crecimiento, a la habilidad y comunitario. Y eso es una de las grandes potencialidades de proyectos que tienen el enfoque de resiliencia generalmente a largo periodo son sostenibles. Si bien no hay el concepto de resiliencia es bastante joven, por lo tanto no hay una definición única. Esto es lo primero, depende del autor, van a encontrar distintos tipos de definiciones, pero en modo general se puede decir que la resiliencia, ¿no? nace
producto de y gracias a la interacción de la persona con su entorno. Entonces, esto significa que nadie es resiliente solo y nadie es resiliente solo gracias a su entorno, necesita las dos cosas, ¿no? Entonces, esta interacción persona-entorno es ahí donde vive, donde nace. ¿Y qué significa ser resiliente? Significa saber, ¿no? Evaluar y usar mis propios recursos y los recursos de mi entorno para navegar, como dice Cyrulnik, para negociar, como dice Mike Ungar, con lo que son la adversidad. Eso podría ser una definición bastante general de lo que es resiliencia. Para poder entenderla también, yo los quiero invitar a hacer esta revisión bibliográfica, porque haciendo esta revisión bibliográfica es que logramos de verdad comprender el concepto en su profundidad. Porque es joven. Si ustedes piensan, empieza a ser entendido, a ser estudiado a fines de los años 70, inicio de los 80, por lo tanto tiene pocos años, a diferencia de otros conceptos. Eso es lo que lo hace ser tan dinámico. Entonces, la mayoría de los proyectos, de los programas y de los estudios a nivel de la psicología, así también como de la educación y sociología, en los años 70 se focalizaban en la vulnerabilidad. Por lo tanto, a veces se corría el riesgo de quienes vivían situaciones de vulnerabilidad, cuáles eran esos factores, cuáles eran los factores que hacían que vivieran esa situación de vulnerabilidad, ¿no? Entonces el foco estaba siempre en el riesgo, lo negativo, lo que muchas veces hacía que se perpetuaran estos ciclos, ¿no? ¿Qué sucede? De repente se empiezan a estudiar estos sujetos y se dan cuenta de que a pesar de los entornos de vulnerabilidad, hay algunos que hay algunas personas que resaltan y que logran tener trayectorias de vida sanas, ser adultos funcionales, a pesar de lo que han vivido durante toda su infancia. Entonces ahí es donde uno empieza a estudiarlos con mayor atención y en los años 80 eh, el focus pasa no a la vulnerabilidad, sino que a estas personas que tienen este tipo de características, ¿no? Y cuáles son, ¿no? E incluso se habla del sujeto invulnerable, ¿no? Las personas invulnerables. ¿Por qué? Porque a pesar de haber vivido todo esto, son adultos funcionales. Entonces, se estudian las características de la persona. Hasta que en los años 90 se empiezan a dar cuenta de que no todo está en la persona, sino que también el ambiente juega un rol fundamental y por lo tanto es aquí donde empiezan a crecer, empieza a generarse la idea de que también la resiliencia puede ser aplicada no solo en ámbitos psiquiátricos, sino que también en proyectos socioeducativos, psicosociales y proyectos de prevención, ¿no? Entonces, el enfoque está en la persona, pero también están las variables del entorno, y ya en el 2000 en adelante se abre a dialogar también con otras ciencias, ¿no? Por ejemplo, en la neuroeducación, ha ido, digamos, a responder a muchas preguntas que ya existían, pero que no se tenía no se sabía científicamente la razón, ¿no? Por ejemplo, todo lo que es primera infancia, porque son tan importantes, ¿no? Los primeros años, de 0 a 3 años, que hay también, por ejemplo, ventanas de aprendizaje, a los 6 años alrededor, que es cuando uno aprende a leer y a escribir, y también, ojo, en la adolescencia también hay otra ventana de aprendizaje grande. Entonces, esas son cosas que se han ido complementando. Ahora, entrando un poco a ver esto con más detalles, si bien en la generación de los 80, digamos, ¿no? El foco estaba en lo que es en el individuo, en la persona, se pensaba que la resiliencia era simplemente adaptarse a un contexto de riesgo. Luego se empieza a entender de que es más que el contexto de riesgo, por lo tanto se empiezan a estudiar cuáles son las características de esta persona y uno se va a focalizar en las que son las cualidades del individuo. Hasta que en los años 90 empieza a entrar todo lo que es el entorno, nacen algunos modelos explicativos que vamos a ver más adelante, y por supuesto que allá en estas nuevas generaciones se consideran ambas variables, ¿no? Tanto el entorno como el individuo, se empiezan a crear, a diseñar proyectos socioeducativos, psicosociales y intervenciones que tienen la resiliencia en su enfoque también, y todo a partir de lo que es el estudio de los factores de resiliencia y de no resiliencia, por ejemplo, factores de riesgo, que los vamos a ver un poco más adelante.
También hay tres grandes escuelas de pensamiento en relación a la resiliencia. Hay una literatura anglosajona, hay una literatura europea, porque yo más que europea la llamaría, digamos, francófona, porque mucho viene producido desde Francia o Bélgica, y una literatura latinoamericana. Entonces, la literatura francófona, perdón, la literatura anglosajona se focaliza sobre todo en lo que es la adversidad, el riesgo, y ellos ven la resiliencia como un resultado, y ese resultado es la adaptación positiva. Y aquí los conceptos claves son factores de riesgo y de protección. Uh-huh. Mientras que la literatura europea se focaliza en lo que es el trauma, ¿no? Para ellos la resiliencia pasa por el trauma y la definen como un proceso dinámico, uh-huh, que tiene como resultado una nueva forma de ver la vida, ¿no? De ponerse en el futuro. Y por eso los conceptos clave van a ser dolor y esperanza, ¿no? Dar sentido al dolor y ver la vida con esperanza. Mientras que la literatura latinoamericana, su foco va a estar sobre todo en lo que es el vínculo, ¿no? La creación de vínculos significativos, vínculos sanos, vínculos positivos. ¿Y ellos por qué? Porque ellos ven siempre la resiliencia como un proceso dinámico de interacción entre la persona y su ambiente. Ahí está la razón del por qué son tan importantes los vínculos. Y se abre a lo que es su aplicación en ámbito de educación, de salud, comunidad, familia, etcétera, etcétera. Uh-huh. Ojo, aquí parecen muy, digamos, diferenciadas las escuelas, pero claramente dialogan entre ellas, ¿ok? Entonces, no es que yo siga una escuela y que no me voy a dejar influenciar por la otra, hay un diálogo, por supuesto, entre las distintas escuelas. Eso, no sé si fue muy rápido o qué, quiero ir haciendo estas pequeñas pausas para que sea más dinámico, entonces no sé si tienen alguna pregunta o algún comentario en relación a esta visión de la resiliencia, lo que les acabo de decir. Gracias, Verónica. A ver si hay algún comentario, alguna pregunta sobre esta parte un poco más conceptual, ¿no es cierto?, que nos ha presentado Verónica antes de pasar a la aplicación. Tal vez tienen ya experiencia con cómo suscitar resiliencia en los chicos o en las chicas que están en sus centros o los que vienen a su juzgado o a la fiscalía. Yo, si me permiten, le pediría si puede profundizar más en las corrientes de pensamiento. Ha ido muy rápido y entonces lo que más o menos le hemos copiado es que la anglosajona se centra en la adversidad y sus resultados son la adaptación, la europea en el trauma. Por ejemplo, ahí preguntaría el peso del psicoanálisis, ¿no? La de América Latina en los vínculos. ¿Qué lazos hay comunicantes entre ambas tendencias y qué lazos hay diversos? Y si hay algunas experiencias emblemáticas de cada una de estas escuelas de pensamiento, o en todo caso, alguna breve síntesis sobre quienes la representan. Apunté solo en la anglosajona, no apunté a quien representa por lo rápido a Cirulanc en la europea, en América Latina Suárez Ojeda. No sé si podemos desarrollar un poco más este ámbito. Gracias. Sí, 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 por supuesto. En relación a lo que son estas corrientes, ojo, repito, la resiliencia es un concepto bastante dinámico, bastante fluido y bastante joven. Por lo mismo, estas corrientes, hay un diálogo, se influencian un poco entre sí. Los primeros estudios de la resiliencia nacen desde lo que son la corriente anglosajona. Por lo tanto, hay personas como Masten, quizás es de las más representativas, ¿no? En esa línea, ¿no? Lana Master, Ruther o Grothenberg son las más representativas. Michael Ungar también, de forma bastante reciente, en los últimos años. Entonces, ¿qué hacen? Ellos, sobre todo, esta corriente se va a focalizar en el individuo. ¿Eh? ¿Por qué? Porque lo ven como un proceso. Entonces, sobre todo hasta, yo diría, hasta el año 2000, 2010, alrededor,
todos los estudios y las publicaciones que se generan se focalizan en lo que es el individuo, por lo tanto, en cuáles son las características que tienen estas personas, ¿no? Entonces, no sé, autoestima, agency, ¿cómo se llama? Autonomía, etcétera, independencia, etcétera, etcétera, ¿no? Y y por eso se dice que es un resultado, ¿no? Eh, a diferencia de la corriente, digamos, más europea, donde las grandes voces de la corriente europea son, por supuesto, Cyrulnik, ¿no? Y Stefan Van Stendhal son las grandes corrientes, que para ellos, sobre todo para Cyrulnik, se relaciona con el trauma. La resiliencia para Cyrulnik solo después de un hecho traumático se genera un proceso de resiliencia. Aunque hace un año y medio, 2 años, se retracta de eso y dice que sí se puede usar la resiliencia en óptica de prevención. Pero para Cyrulnik es eso, no pasa por el trauma necesariamente, ¿no? Eh, y bueno, también hay que entender un poco lo que es la historia de vida de Cyrulnik, y él es también psicoanalista, por lo tanto tiene también esa mirada en relación al trauma. Si bien en ámbito, digamos, europeo no se han hecho tantas investigaciones como en América Latina o como en lo que es el mundo anglosajón. Por lo tanto, es, digamos, una literatura más desde la vivencia, desde la experiencia. Eh, Mientras que la corriente latinoamericana habla mucho del tema del vínculo y porque empieza también a generar todo lo que es la línea, digamos, de la resiliencia comunitaria, ¿no? Por lo tanto, se sale de este aspecto más individual y se concentra en lo que es la comunidad, las relaciones, los vínculos. Entonces, pero si hay algo en común que van a tener todas, es el tema de la relación. Para ellos, la resiliencia se produce gracias a una relación significativa, ¿no? Los puntos en comunes son en el cómo funcionan. Por lo tanto, para poder promover procesos de resiliencia, hay factores de protección y factores de riesgo para esta resiliencia, ¿no? Que van a cambiar de contexto en contexto y de lugar en lugar. Eso es un punto común a las tres corrientes, ¿no? Digamos, es gracias a este equilibrio entre los factores que se produce la resiliencia, y dentro de los factores el fundamental, ¿no? El que va a ser la chispa que ejerce resiliencia es el tema de los vínculos, de tener por lo menos un vínculo, ¿no? Con una persona, con un adulto significativo. De hecho, digamos, en los años 80, 90, se estudian muchas historias de vida, ¿no? Y esto lo hace la literatura más europea, como con Lecom. Estudian muchas historias de vida, y lo que se va descubriendo en estas historias de vida es que eh, siempre existió esa persona, ¿no? Esa persona que tuvo confianza, que ayudó, que promovió este proceso de forma consciente o inconsciente, ¿no? De ahí es donde después eh, Cyrulnik va a hacer nacer el concepto del tutor de resiliencia, ¿no? Siempre estuvo eh, ese profesor, ese educador, la vecina, el abuelo, un hermano mayor, incluso a veces algún completo desconocido que brindó apoyo, ¿no? En ese particular momento, y que hace que genera, digamos, en el otro ese despertar de querer cambiar la situación que se relaciona con la resiliencia. Eso podría ser a grandes rasgos. Por supuesto que en la literatura latinoamericana hay muchísimos autores, hay muchísimos estudios también que se han focalizado sobre todo a nivel comunitario y también en niños, niñas y adolescentes. Así que yo también después, si necesitan, puedo proveer bibliografía del tema. Pero hay mucho, sobre todo tanto anglosajona como literatura
latinoamericana de estudios de artículos científicos hay bastante, así que yo también las y los invito si están interesados en el tema, yo les puedo brindar un poco de bibliografía. No sé si contesté a tu pregunta. Muchas gracias. Lo que ocurre es que la respuesta, aunque yo le había ofrecido a los coordinadores no hablar excesivamente, suscita pues inquietudes, ¿no? Por ejemplo, le quiero plantear dos. Mire, yo conozco algo del pensamiento criminológico y entonces de alguna manera hay la relación entre delito y trauma, ¿no? Y bueno, pues trabajando Freud, está la pregunta clásica, ¿no? Si el delito produce el trauma o el trauma es previo al delito. Y yo lo vinculo al tema del tratamiento, ¿no? O sea, por ejemplo, si los jóvenes infractores tienen un trauma previo de vulnerabilidad o de carestía, que puede influir en sus decisiones de proyecto de vida, o si en realidad es a partir de la transgresión que se puede ir generando con la estigmatización, además, elementos traumáticos en su socialización. Eso como una pregunta para suscitar su reflexión. Y otra que es la que más me interesa es el contenido mismo del riesgo aplicado a tratamiento. Mire, también tengo alguna experiencia de trabajo en temas de género y en el Perú tenemos una ley, la 30364, que es la que ha habilitado la aplicación de medidas de protección, como que el agresor salga del entorno y demás. Y el criterio valorativo para aplicar esas medidas es si hay factores de riesgo alto, medio o bajo. Y eso se aplica también en el ámbito jurisdiccional. Y ahora quienes trabajamos con adolescentes transgresores en medio interno y cerrado, otra vez nos encontramos con eso que a mí me da miedo que se vuelva una tecnocracia de valoración de peligrosidad, ¿no? De riesgo bajo, medio y alto. ¿Qué es riesgo al fin desde el punto de vista de la resiliencia? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ti por tus dos preguntas. Parto con la del riesgo, digamos, que quizás es la que genera más eh, interés. Comparto lo que tú dices, absolutamente. El tema del riesgo, ¿no? El riesgo, la vulnerabilidad, la carencia. Eh, a veces mis temores también son caer en estas tecnocracias, ¿no? Como si uno rellenara un checklist, ¿no? Y uno dijera, ah, ok, check, 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 riesgo, riesgo alto, riesgo medio. De ahí yo te voy a responder desde la resiliencia, por supuesto. Eh, atención que cuando se habla de factores de riesgo y de protección, son factores de riesgo y de protección para la resiliencia. Lo que sucede es que muchas veces lo pensamos asociado a la persona, pero son para la resiliencia. La primera que habla, digamos, de estos factores es Ruther. Entonces, en la traducción del inglés al español, digamos, se asocia, ¿no? Es factor de riesgo, pero es factor de riesgo de protección para la resiliencia, no para la persona. Eso es un detalle. De hecho, Carmen Gloria Gil, que es una española, ella hace poco, lo que ella propone incluso es llamarlos factores de resiliencia y de no resiliencia, ¿no? Para evitar caer muchas veces en esto que se menciona, que uno lo asocia directamente a la persona. Y el tercer punto en relación a estos factores es que uno debería estar constantemente analizándolos, porque no significa que lo que aquí es riesgo, quizás en otro contexto pueda ser protección, ¿no? Entonces, por eso se tienen que ver con una mirada, digamos, integral y dinámica, porque lo que quizás para ti, Rosa, puede ser un factor de riesgo frente a un adolescente, para ese adolescente, eso él lo puede ver como un factor de protección, ¿no? Entonces, eh, tienen siempre, incluso hay situaciones o elementos que pueden ser factores de riesgo y factores de protección eh, al mismo tiempo. Entonces, por eso son bastante subjetivos y se juega mucho con ellos y lo que dice el enfoque de la resiliencia es, ok, tienes que saber que están, pero lo que
o lo que uno va a trabajar sobre los recursos, sobre los factores de resiliencia, sobre los factores de protección. Es a partir de ahí que se construye, por lo tanto, es necesario saber que existen. Pero el trabajo, de hecho el trabajo ni siquiera va mirado a, a paliar el factor de riesgo. El trabajo desde la resiliencia está focalizado para hacer crecer y reforzar los recursos que hay, no para paliar el riesgo. Eso es también otro elemento interesante en relación a esto, al cómo se trabaja con la resiliencia, que a veces uno se pierde en eso, o a veces se ve un poco de... Profesora Verónica, muy buenos días. Buenos días. Quería hacerle una pregunta un poco corta. ¿Qué tanto tiene que ver la pobreza como factor de riesgo en los adolescentes que infringen la ley penal, donde en la mayoría de ellos vienen de hogares de extrema pobreza? Gracias. Okay. Respondo eso respondiendo a lo que mencionaba antes Rosa, ¿no? Sobre el trauma, el delito y el trauma. Si tú me preguntas, yo creo que la pobreza en sí no sería un factor de riesgo. Lo que sí se puede considerar es que a veces, eh, digamos, son situaciones crónicas, ¿no? Es ahí donde se habla, muchas veces se habla del trauma crónico. El trauma puede ser una situación concreta, como por ejemplo, no sé, un acto terrorista, ¿no? Que uno estaba y pasó, pero también, y aquí es la situación en la que ustedes tienen los adolescentes con quienes trabajan, ¿no? En su mayoría son adolescentes que han vivido situaciones de trauma crónico, por lo tanto no estamos hablando solo de un trauma, sino que de una serie de golpes y de una serie de traumas que muchas veces son naturalizados y por lo tanto no lo ven como un trauma. Ujú. No lo ven ni siquiera como un riesgo. Entonces, quizás en ese sentido, la pobreza como en sí, no sé si catalogarla como un factor de riesgo. Lo que sí es todos esos elementos que producen, ¿no? Habría como que entrar como a desgranar la pobreza, ¿no? ¿Qué se entiende por pobreza? Y quizás en ese sentido vamos a encontrar, no sé, abuso de sustancias, eh, padres que maltratan, o situaciones de abandono, etcétera, etcétera, carencias de necesidades de base, etcétera, etcétera. Pero por lo mismo la invitación es como a tratar de no generalizar, sino que ir a ver, ok, este concepto de pobreza, ¿qué hay ahí debajo de eso? Pero sobre todo es focalizarnos en debajo de eso qué cosas positivas hay, qué recursos hay, dónde puedo hacer crecer resiliencia, digamos, porque siempre hay algo, por más que cueste encontrar. Entonces, nuestra visión, nuestro ojo clínico, entre comillas, tiene que ir focalizado a lo que son los factores de protección o los factores de resiliencia. Porque muchas veces podemos tener muchísimos factores de riesgo, como decíamos, un alto riesgo de esta lista, de este checklist, pero generalmente basta un factor de protección para poder revertir las situaciones, ¿no? Por ejemplo, el deporte generalmente es un elemento, es un aliado, es una estrategia fundamental si trabaja con adolescentes, que ayuda a fomentar las competencias, las capacidades, los vínculos de manera sana. Entonces, por eso, a eso va yo les tiro de nuevo a ustedes la pregunta y digo, ok, pero ahí está el trabajo más difícil aún, el riesgo es evidente. En cambio, el recurso un poco menos. Entonces, las actividades, el trabajo debería estar sobre todo focalizado a hacer crecer esos recursos, que no necesariamente significa paliar el riesgo. Cerrando un poco en estos factores de riesgo y de protección, ¿no? Que nacen producto de la interacción del sujeto con su entorno, por tanto siempre van a existir. Por ahí lo decíamos recién, ¿no? Son factores, digamos, de riesgo o de no resiliencia, son eventos, situaciones, condiciones, experiencia, ¿no? Que pueden tener un resultado negativo, ojo, no que tienen, sino que pueden tener, a diferencia de los factores de protección que son quienes contrastan, ¿no? Estos efectos negativos. Lo importante aquí es tener claro que los factores protectores disminuyen, no van a contrarrestar el riesgo, por eso se dice que hay que trabajar sobre ello. La presencia de un factor, digamos, de riesgo no necesariamente no determina un resultado negativo y los factores de resiliencia cambian
también de contexto en contexto. Por lo tanto, lo que pueden ser los factores de riesgo y los factores de protección para un adolescente, ¿no? En Perú van a ser distintos para un adolescente quizás en Medio Oriente o un adolescente en Europa. ¿M? Y por eso es importante hacer intervenciones que tengan una base en lo que son las reales necesidades del contexto. ¿M? Porque si no, el riesgo, si vale la redundancia, es que hacemos intervenciones poco adaptadas a los contextos. Y en ese sentido les aprovecho de contar una anécdota que nos pasó trabajando, porque uno siempre cuenta las victorias, pero yo encuentro que también hay que contar las derrotas o los aprendizajes. Y trabajando, estuvimos trabajando por 1 año y medio en Medio Oriente, en Líbano, en un proyecto gigante que era la construcción y aplicación con validación de un manual que promoviera la paz y la resiliencia en los refugiados sirios que estaban en Líbano. Estoy hablando del 2016-2017, por lo tanto, en plena crisis siria. ¿Qué sucede? Que dentro, uno de los elementos que había que promover, digamos, era el sentido de pertenencia. Y resulta que cuando hicimos nuestro programa, hicimos la evaluación, etcétera, etcétera, nos dimos cuenta al final de este proceso de que algo pasaba con el sentido de pertenencia en los niños, niñas y adolescentes que estaban siguiendo este programa. Por lo tanto, en algunas situaciones este sentido de pertenencia, digamos, se había polarizado. Por lo tanto, se había o incrementado o había bajado. No había un punto en medio, digamos, y eso era muy extraño, también a nivel estadístico. Y lo que sucedía es que digamos, petición de los donadores, porque estamos hablando de un proyecto bastante grande, entonces, por petición de los donadores, se tenían que trabajar, los beneficiarios tenían que ser solamente sirios. ¿Qué significaba esto? Que, por supuesto, los niños destinatarios eran sirios. Los educadores con quienes se veían todos los días también eran sirios. Vivían en comunidades, en centros de refugiados, donde solamente eran sirios. Por lo tanto, nosotros le estábamos pidiendo, en ese indicador, lo que se les pedía era que crearan un censo de pertenencia en relación al país en donde estaban, pero ellos no tenían ningún tipo de contacto, ¿no?, con la población libanesa, y si la tenían era muy poco. Por lo tanto, ese indicador se había, digamos, vuelto loco, entre comillas, se había polarizado. ¿Por qué? Porque efectivamente no habían instancias para que pudieran integrarse, para que pudieran dialogar con la población hospitante, con la población, en este caso, libanesa. ¿Y por qué? Porque era de las peticiones de los distintos donadores de proyectos que claramente decían: nosotros queremos que los destinatarios sean todos sirios. Entonces, por eso es importante también, cuando uno hace este tipo de intervenciones, escuchar, entre comillas, escuchar cuáles son las reales necesidades y dar también voz, ¿no?, a los que van a ser los destinatarios finales. Ahora, estos factores están a nivel individual, a nivel comunitario y a nivel familiar. Yo me voy a focalizar, ojo, hay muchísimos factores, son muchísimos, y muchas veces uno se puede perder porque son tantos. Entonces, lo que yo les voy a mostrar en modo bastante resumido son los factores de resiliencia, no el riesgo, por lo tanto, los factores de resiliencia a nivel individual, por ejemplo, desde la visión de Masten y de Grosberg. Estos factores nos hablan de, por un lado, vínculos, ¿no?, vínculos con otras personas, son factores de resiliencia. El sentido del humor, en el sentido de reírme sobre todo de mí mismo. No es el humor burlesco, no es la burla, sino que es el sentido del humor. También, por supuesto, que un factor de resiliencia importante es la empatía, ¿no?, el ponerme en el lugar del otro, y las emociones, en el sentido de manejar, sí, gestionar, mejor me gusta más la palabra, gestionar las emociones. Y atención, que es una cosa muy difícil, es muy compleja,
uno siempre lo pone, a veces lo escribe, dice, ¿no? Manejo o gestión de las emociones, pero es mucho más complejo que la palabra, ¿no? Porque hay que primero identificar, reconocer, verbalizar, por lo tanto, toda esa gama de situaciones. Independencia, ¿no? Sentir que uno tiene la independencia de hacer, de tomar decisiones, como yo decía recién. La espiritualidad también es un factor de resiliencia importante porque ayuda al significado, al dar sentido a las cosas. ¿Mm? Una proyección en el futuro, el ponerse objetivos, ¿no? Proyectarse en el futuro. Y estuvimos también siempre trabajando en Medio Oriente. Hicimos un estudio sobre resiliencia en niños, niñas y adolescentes, y lo que descubrimos es que en relación a la proyección en el futuro, es que aquellos niños que tenían como deseos de futuro, deseos proyectivos en el sentido de yo cuando grande quiero ser profesor, astronauta, médico, etcétera, etcétera, tenían niveles de resiliencia más altos y tenían menos niveles de estrés postraumático, ¿m? Que los niños que como deseo del futuro tenían deseos del tipo, yo quiero volver a mi país, a mi colegio, a mi vecindario, como quiero que todo sea como antes, ¿no? Como empezar del punto justo antes. Entonces, en ese sentido, por eso la proyección del futuro es un elemento que promueve resiliencia. También, por supuesto, el desarrollo de habilidades es fundamental. Las famosas life skills o habilidades transversales, ¿no? Habilidades a nivel cognitivo, a nivel, digamos, de las emociones, como recién lo mencionaba, y a nivel social, ¿no? La capacidad de saber comunicar, de comunicación eficaz, también la capacidad de saber cortar relaciones cuando estas relaciones me hacen mal, que no es fácil y que generalmente en la adolescencia es bastante complejo, ¿no? Eh, a nivel cognitivo está, por supuesto, la inteligencia, pero también está la creatividad, el locus of control, que significa, en palabras simples, las cosas suceden porque yo soy responsable o porque me suceden porque hay otro responsable, ¿no? Este juego. Eh, ¿No? El sentido de sentirse autónomo y por supuesto la autoestima, pero una autoestima sana, ojo, no es la autoestima del superego ni del super yo, sino que también tiene que ser una autoestima, eh, digamos, eh, que no va a pisotear al otro en ese sentido, ¿no? Hay veces hay autoestimas demasiado altas que van, que se pasa al ego, entonces en ese sentido no es el ego, sino que es autoestima. Ujú. Y por supuesto, todos estos factores nacen producto de la interacción con el otro. Es solo a través de la interacción, del enfrentarme a un otro, a otros grupos, donde yo establezco vínculos, crece mi autoestima, puedo efectivamente desarrollar mis competencias, mis talentos, porque voy descubriendo cuáles son esos talentos, porque quizás mi entorno nunca me los dijo, por lo tanto, eso que yo tenía nunca lo consideré, ¿no? Como un talento, que muchas veces pasa. Tú le preguntas, sobre todo a un adolescente, ¿para qué eres bueno? Y te va a decir, no lo sé, yo no soy bueno para nada, ¿no? Porque muchas veces está ese entorno que no sabe identificar de forma correcta y por eso el tutor es tan importante ahí. ¿M? Lo mismo la independencia o espacios que promuevan también la espiritualidad. Eso en relación a algunos factores. Otros factores de resiliencia, quizás si hablamos a nivel más familiar, aquí está la forma Walsh, que también ella propone este modelo bastante interesante. Entonces ella ve, estamos hablando acá de la familia como núcleo. Por lo tanto, los factores de protección a nivel familiar se organizan en tres grandes categorías. Por un lado está el sistema de creencia, por lo tanto, el saber dar sentido, ¿no? A lo que sucede, a la adversidad, el ver también la vida con esperanza y con una perspectiva positiva. Uh-huh.
De nuevo, la espiritualidad en el sentido también, ¿no? De tener ritos juntos, eso es súper importante, el tema de ritos que pueden ser desde el orar antes de comer hasta el hacer una torta de cumpleaños y cantar cumpleaños feliz cuando hay uno de las integrantes de cumpleaños. Y flexibilidad ante los cambios. Por otro lado, en cuanto a la organización, es importante que haya una conexión y una cohesión entre los miembros del grupo familiar, que estos miembros del grupo familiar a su vez tengan otras redes, por lo tanto, otros recursos sociales, otros grupos a quienes pedir ayuda en momentos de necesidad y que tengan claros cuáles son sus objetivos como familia, ¿no? Hacia dónde quieren de llegar. Y en lo que es la comunicación, que sería el tercer elemento, que exista una comunicación sincera y empática entre los miembros del grupo, así como haya una resolución de problemas de forma colaborativa. Por lo tanto, todos ayudan a resolver. O sea, no es que las responsabilidades recaen sobre más que uno que el otro. Ojo, esta resolución de problemas o esta responsabilización tiene que ser también en relación a la etapa del desarrollo en la que se encuentran cada uno de los miembros de la familia. Que muchas veces vemos hermanos pequeños, o sea, más grandes que cuidan al pequeño, ¿no? Cuando no debería ser tomando demasiadas responsabilidades en ese sentido. Así que la resolución de problemas, así como la responsabilización de la división de las tareas debe ser también calada dependiendo de la etapa de desarrollo de la persona. Y a nivel comunitario, los factores de resiliencia, digamos, o los pilares de resiliencia, porque aquí nos basamos en lo que dice Suárez Ojeda y Melillo, y ellos hablan de pilares de resiliencia. Por un lado está, digamos, ellos dicen autoestima colectiva, ¿no? Que hayan prácticas solidarias, que sea una sociedad solidaria, donde haya, ojo, la solidaridad también como el altruismo es súper importante para la resiliencia, porque es el yo ayudar a otro o que otro me ayude, pero en ese yo ayudar a otro, yo participo. Por lo tanto, vuelvo en esa visión de protagonismo. Tengo la oportunidad de poder ayudar a otro y que así otro me ayude también, ¿no? La identidad cultural, ¿no? Un sentido de pertenencia a ese grupo cultural. El humor también es fundamental y sobre todo, y esto es muy importante, la honestidad estatal, que hay un marco jurídico y que la comunidad crea en ese marco jurídico, porque el antipilar de esto, digamos, es la corrupción, porque si no creo en este marco jurídico, no creo en este marco estatal, ¿por qué? Porque es corrupto, no me voy a sentir parte de él, no voy a querer participar, por lo tanto no va a haber prácticas solidarias, no va a haber un sentido de pertenencia. Y no me siento activo, no me siento parte de la comunidad, porque no creo, ¿no? en esta honestidad total ni en este marco jurídico. Por supuesto que son complejas, sí, absolutamente. O sea, aquí se ven muy ordenadas y muy claras, pero todos sabemos que la práctica es distinto. Así como están, digamos, estos factores de resiliencia, en relación a los factores de no resiliencia, y ya con eso pues vamos a entrar a lo que son los tutores, hay dos elementos que se pueden catalogar como límites de resiliencia, que no van a ayudar a la resiliencia. Que por un lado es el aislamiento. ¿Por qué? Porque el proceso de resiliencia yo necesito dialogar con un otro, necesito buscar el sentido, para eso necesito estar en contacto con otros. Y si yo estoy aislado, o si la sociedad, y esto creo que es interesante desde la perspectiva de sus trabajos, ¿no? Si la sociedad me aísla, me quita esas redes de apoyo, no tengo con quién hablar, no tengo cómo elaborar esta experiencia. Y lo mismo la vergüenza, solo que en la vergüenza soy yo que me salgo del grupo, ¿no? Porque en la vergüenza está la culpa y la humillación, ¿no? Y por la culpa y la humillación tiendo a alejarme de todos y perder estas redes de apoyo, perder al otro. Por lo tanto, estos son los dos grandes límites que van a obstaculizar cualquier tipo de proceso de resiliencia y a eso tenemos que poner mucho ojo. Más allá del riesgo, esto sí que son, ojo, el aislamiento y la vergüenza, sobre todo el aislamiento en situaciones de conflicto con la ley, son elementos
digamos, críticos, porque no van a colaborar de ninguna forma para la promoción de la resiliencia. En los factores familiares, has anotado sistemas de creencias, organización y también entiendo los temas de comunicación. Pero, por ejemplo, en los establecimientos cerrados, el tratamiento con la familia es toda una tremenda interrogante, ¿no? Porque también ahí hay una limitación de considerar a veces el trato con la familia un tema estrictamente de transmisión de conocimientos básicos a la manera de la educación memorística formal. Y en materia de tratamiento de jóvenes Hola. transgresores que salen, el conocimiento de su contexto es también importantísimo, ¿no? Pero bueno, dejémoslo ahí. Creo que Claudia ya logró entrar y así que prioricemos su participación. Sí, muchas gracias, doctora. Salí para volver a ingresar y ver que ahora sí se me puede escuchar. Gracias. Bueno, la pregunta, más que una pregunta, es un comentario a la vez. De hecho, hemos tenido en Pronasec la oportunidad también de tener un espacio en colaboración con UNICEF y Fútbol Más, de tener algunas capacitaciones y formación en generar tutores de resiliencia, ¿no? En nuestros profesionales de centros juveniles de medio cerrado. En el marco de esa experiencia, yo pude percibir algunas inquietudes mías y también de nuestros profesionales que me gustaría trasladar a la ponente, a quien en principio quiero saludar por las reflexiones que tan acertadamente nos está transmitiendo. Y pues a propósito de los factores de resiliencia y no resiliencia que ha desarrollado, me genera la duda, recordando las participaciones en aquel espacio, en aquellos espacios de capacitación en tutores de resiliencia, esto fue el año pasado en Pronasec, de si el contexto de encierro, ¿no? De la privación de libertad en la que se encuentran nuestros y nuestras adolescentes que están ejecutando medidas de internación, podría constituir un factor de resiliencia, de no resiliencia o de resiliencia. Claro, siendo de repente estrictos, ¿no? O rigurosos, podríamos decir, no, el contexto de encierro podría de algún modo ser, perdón, un factor de resiliencia, pero dado que, como ya nos ha señalado la ponente, el contexto tiene que evaluarse en cada caso concreto y en todo caso considerar en base a ello si puede o no ser un factor de resiliencia. Creo yo que en realidad dentro del contexto de encierro podríamos encontrar factores de resiliencia que puedan ayudar precisamente a generar ello en nuestros adolescentes. En efecto, ¿no? Tener profesionales y operadores con la capacidad de formar y desarrollar vínculos positivos con nuestros adolescentes, tener la posibilidad de brindar un tratamiento diferenciado en el entendido que con ello podríamos abordar de mejor manera en sus necesidades según perfiles de riesgo, generar situaciones de autoestima, contextos de autoestima colectiva en nuestros adolescentes, creo que muy bien podrían constituir factores de resiliencia en nuestros y nuestras adolescentes, aún a pesar del contexto de encierro. Por ahí iba mi comentario y a la vez de pronto trasladar también esta inquietud, ¿no? ¿En qué medida podríamos considerar que el contexto de encierro es o no un factor de resiliencia o no resiliencia? Gracias. Gracias Claudia por tu comentario, por tu reflexión. Conozco muy bien Fútbol Más, así que bueno que estuvieron también con ellos y de hecho ellos tienen, ¿no? Dentro de su formación, de sus bases está también la resiliencia como enfoque, pero aplicado a lo que es el deporte. Entonces, bueno, creo que la pregunta, más que si el contexto de encierro es o no es un factor de resiliencia, lo que tenemos que preguntarnos es, ¿qué hacemos nosotros para que el contexto de encierro sea un factor de resiliencia? Creo que
que va por ahí, ¿no? Entonces, creo que la pregunta o la reflexión tiene que ir por ese lado, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos nosotros para que el contexto de encierro pueda ser un factor de resiliencia? Y creo que por ahí tú ya diste varias pistas, ¿no? El sentido de tener un personal formado que crea vínculos positivos, quizás también el trabajo con la familia, aunque siempre, como decía Sonia por ahí, es siempre complejo, eh, que sea un momento para que se descubran las capacidades, las potencialidades. Por lo tanto, absolutamente tienen que ser situaciones que no ayuden al aislamiento, ¿no? Y ahí volvemos de nuevo al límite de la resiliencia, ¿no? Por lo tanto, ¿cómo hacer que este contexto de encierro no sea aislamiento? ¿Mm? Creo que va por ahí, ¿no? La pregunta. ¿Y qué hacemos nosotros en nuestras acciones, en nuestro marco cotidiano, para que pueda ser un factor de protección y no un factor de riesgo? Entrando ya a lo que son los famosos tutores, ¿no? De resiliencia. ¿Quién es? ¿No? ¿Quién es? Ya lo hemos dicho, en este espacio entre el individuo y su entorno, en esta interacción donde hay riesgo, donde hay protección, y por eso está la resiliencia, están estos facilitadores o tutores. ¿Por qué yo digo facilitadores? Porque hace un par de años, haciendo capacitaciones a través siempre de Vice en Guatemala, en una capacitación presencial internacional, donde habían personas de toda América Latina, coincidíamos en que la palabra tutor a veces tiende a ser un poco jerárquica, ¿no? Eh, Tiene una concepción un poco jerárquica y eso nos hacía ruido, digamos. Entonces, por lo mismo se optó por la palabra proceso de resiliencia más que quien dirige un proceso de resiliencia. Si bien el concepto original, que es el acuñado por Cyrulnik, es tutor, para el contexto latinoamericano muchas veces tiene más sentido la palabra facilitador, de ahí que yo use muchas veces ambas palabras, ¿no? Por tanto, ¿quién es esta persona? Como ya dije, y esto es interesante, puede ser una persona, pero atención, también puede ser un lugar, un acontecimiento, un objeto, incluso un animal, ¿no? Un perro, un gato, una obra de arte, un libro, un cuadro, algo o alguien que produce este renacer después del trauma. En este caso, aquí aparece la palabra trauma porque el término es acuñado por Cyrulnik, así que quien, por supuesto, la resiliencia pasa por el trauma, ¿no? Cuando hablamos en la niñez, ¿no? Niños, niñas, adolescentes, generalmente se trata de un adulto, ¿no? Que fomenta procesos relacionales y participativos, ¿no? Ayudando al niño, niña o adolescente a resignificar, ¿no? Y a transformar esa situación, ¿no? Ese es el tutor o la tutora, digamos, de resiliencia, ese adulto significativo. Que ahora, este adulto significativo puede ser implícito, puede ser explícito o puede ser ambas cosas. ¿Mm? Por un lado, ¿no? Un tutor, digamos, un facilitador implícito, ¿no? Son personas, cosas o situaciones que no son conscientes de su rol, no saben que están desarrollando o que están promoviendo procesos de resiliencia en el otro, ¿no? Por lo tanto, es alguien a quien se busca apoyo, que da apoyo, pero que no tiene necesariamente una formación específica, ¿no? Y por eso se puede ser también una obra de arte, un animal o, no sé, una historia, ¿no? Un libro. Eh, Mientras que un facilitador explícito, y ahí entran ustedes, aunque uno puede ser ambas cosas también, ¿no? Es una persona que decide conscientemente crear un vínculo de apoyo, ¿m? Con el otro. Y este vínculo de apoyo es acompañarlo de manera incondicional, y eso es súper difícil, por Dios, durante la situación de adversidad. Por lo tanto, aunque tú te equivoques, aunque tú te equivocaste, yo te voy a apoyar. ¿M? Aunque tú no hagas lo que yo esperaba, yo te voy a apoyar. De ahí viene ese vínculo incondicional, ¿no? Para que haga este proceso de resiliencia, ¿no?
pero también este vínculo y este apoyo, y eso es importante, es por un tiempo. El tutor de resiliencia, el facilitador, está en las vidas de los niños, niñas, adolescentes, incluso de los adultos, por un periodo, no es para siempre. Por eso es importante también que el facilitador promueva procesos de autonomía y de independencia en el otro, porque si no, no sería una relación significativa sana. Generalmente, acompañar durante ese periodo, ¿no? Entonces, yo conscientemente decido crear este vínculo por un periodo. Y por eso también es tan importante que este tutor explícito sepa también cuáles son sus propios límites. Y eso es importante. Se habla mucho también de salud mental, pero pocas veces se le da la importancia necesaria a la salud mental de el trabajador, ¿no? En este caso, que trabaja en contacto directo con niños, niñas, adolescentes o con un otro que sufre. Pero también es importante ese aspecto, ese ámbito que no siempre se toca. Ahora, ¿cuáles son las diferencias entre un tutor implícito y un explícito, ¿no? El tutor implícito, el tutor que no es consciente de su rol, va a ayudar a activar un proceso de resiliencia, pero no va a promover la resiliencia. Solo ayuda, da el primer, digamos, empujón para que se produzca esta resiliencia. Mientras que el tutor explícito, al ser consciente de su rol, ¿no? Va a activar procesos de resiliencia, pero también la va a promover incluso en una óptica de prevención, ¿no? ¿Y por qué? Porque va a tener objetivos claros y herramientas. ¿Cuáles son estos objetivos y estas herramientas? Estos objetivos los vamos a ir viendo, pero estas herramientas generalmente se relacionan con, puede ser el deporte, los lenguajes creativos, teatro, música, dibujo, etcétera, 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 ¿no? ¿Y cuáles son las características? Ojo, este es un listado de características, no significa que uno tiene que tenerlas todas, porque además si uno las tuviera todas sería de verdad una persona insoportable. Entonces, estas son algunas características, por supuesto, tiene que tener empatía, tiene que tener paciencia, y eso es fundamental, ustedes lo saben mejor que yo. Y cuando se trabaja con adolescentes, la paciencia es fundamental. ¿Por qué? Porque un día los adolescentes son como adolescentes, por supuesto. Un día son adultos y al siguiente son niños. Por lo tanto, la paciencia es importante. Una escucha activa, una escucha eficaz, una comunicación eficaz. También la flexibilidad, ¿no? El saber cambiar de estrategia. Pero ojo, la flexibilidad no significa el improvisar, porque cuando se trabaja con adolescentes, no se puede improvisar. Por lo tanto, una cosa es ser flexible, la otra es improvisar. Y eso digo, atención al improvisar, sí a la flexibilidad, no a la improvisación. Hacer sentir al otro, ¿no? Que está seguro, que es querido, ¿no? Ese vínculo incondicional del que yo hablaba antes, ¿no? Identificar esas competencias escondidas que están, ¿no? Y reforzarlas, hacerlas crecer. Hacerle entender también que el error puede ser una oportunidad de, y por supuesto, fomentar la autonomía y la autodisciplina en este adolescente. Eso es importante. Momento de diálogo. No sé si tienen alguna pregunta o algo que quieran mencionar. Ya, dos preguntas, ¿no? Una primera, que lo de la tutoría o facilitador para la resiliencia, dado que en nuestros centros tenemos gran cantidad de adolescentes y pocos tutores, si la tutoría es más eficaz si es de manera personalizada o igual vale que sea así dirigida a un gran grupo, ¿no? Igual también en el plano abierto, si es mejor que sea la tutoría o el acompañamiento así personalizado, o vale igual que sea dirigida a un número, a un gran número, ¿no? Y lo otro es que en mi experiencia, bueno, en medio cerrado, me dio la oportunidad de que, por ejemplo, hay pocos tutores, ¿no? Entonces, habían dos tutores que resulta que estoy en una audiencia de violencia familiar y uno de los tutores
era la parte demandada y era un caso feo, ¿no? Su drama de violencia era un caso un poquito feo. Y el otro, igual, me voy a una audiencia y el tutor tenía un proceso de régimen de tenencia y régimen, perdón, de tenencia y régimen de visitas también así como que muy feo. Entonces digo yo, esa persona que tiene como que está pasando por un problema muy fuerte, ¿no? Puede ser un facilitador o un tutor eficaz, o primero tendría que como que ayudarse a sí mismo para poder ayudar a los chicos. Eso es todo. Gracias. Gracias Dora por tus dos preguntas. Vamos por la primera, digamos, ¿no? Entonces, siempre van a haber muchos adolescentes y pocos tutores. Esto es como una ley. Siempre hay menos mano de obra, entre comillas, que la que se necesita. Eh, pero en relación a si qué es más eficaz, ¿no? Un trabajo personalizado, un trabajo de grupo, creo que va a depender mucho de las situaciones, de los contextos, de quién tengo frente a mí. Eh, lo que sí, lo que es la experiencia, en mi experiencia, pueden ser un poco de ambas. Creo que ambas, el acompañamiento personalizado, así como el acompañamiento en grupo, si están bien hechas, bien pensadas, ambas son de ayuda. Muchas veces el trabajo en grupo, siempre que sea un grupo donde hay un clima de respeto, eso es importante, un grupo que sea un espacio seguro donde uno pueda hablar, puede interpelar al otro y no se sienta como amenazado. El sentir que otro chico, ¿no? Otra chica ha vivido la misma experiencia que yo ayuda. ¿Mm? O sea, es sentir que no estoy solo, sino que hay otros que también han pasado algo similar. Ayuda y también en el sentido, incluso para descubrir las mismas competencias. Eh, Descubrir que eso que para el otro es una competencia, quizás para mí también lo puede ser. Entonces, por eso lo ideal es como un mix entre estas dos cosas, entre un trabajo más personalizado y un trabajo de grupo, siempre que el trabajo de grupo haya este clima de respeto, donde se pueda conversar, dialogar. Y la segunda parte sobre es necesario que el tutor se ayude a sí mismo antes de ayudar a los demás. Sí, por ahí yo lo mencionaba recién, el tema de la salud mental. Es importante conocer y respetar los propios límites, o sea, conocerme cuáles son mis límites para también pedir ayuda, porque si yo como tutor eh, en cuanto a salud mental, me encuentro en situaciones de estrés o tengo otros determinados problemas donde no puedo ser eficiente, por supuesto que va a ser muy difícil que yo pueda ayudar, incluso más aún más difícil o casi imposible promover resiliencia en un otro. ¿M? Por eso es importante el trabajo colaborativo en ese caso, ¿no? Reconocer estos límites y saber que puedo derivar o pedir ayuda a un colega, etcétera, etcétera, para poder porque estamos trabajando con vidas, estamos trabajando con adolescentes y esa es una responsabilidad que nunca podemos olvidar. Yo Bruno. tenía un comentario, pregunta, a partir de lo que dijiste sobre los tutores, que son los que activan o promueven procesos de resiliencia, ¿no? Entonces, eso quiere decir que el tutor no necesariamente es la persona en la cual el joven o el niño o la niña va a confiar y que va a ser la referencia para su proceso de resiliencia, sino que él activa procesos en el joven, digamos. No es una cuestión de que se impone como tutor de resiliencia, sino que suscita un proceso en el otro. ¿Lo entiendo bien así? Sí, sí, lo entiendes bien. Y de hecho, el tutor de resiliencia es un trabajo ingrato, yo a veces digo, porque los resultados se ven mucho tiempo después. Entonces, el tutor o el facilitador de resiliencia, probablemente los resultados de su trabajo de resiliencia no los va a ver jamás, sino que va a ser el joven o la joven, ¿no? Que luego va a decir, ah, pero mira, él fue un tutor de resiliencia en mi vida, ¿no? Entonces, por lo mismo, es importante que también, por eso el tutor acompaña un periodo y no puede ser para toda la vida, ¿no?
Eso ya no es un tutor. Entonces, para el joven o para la joven, el tutor es un tutor implícito, no explícito en realidad. Ok, yep. Exacto, exacto. Uno que es un tutor explícito sabe que es un tutor explícito porque yo quiero crear un lazo con el otro para ayudarlo, pero para el joven o la joven sí, es siempre implícito. Ok, gracias. Vamos a ir cerrando, ¿no? Un poco, ¿qué hace? Eh, Ojo, estos son líneas generales. Esto es muy general porque, por supuesto, después uno tiene que bajarlo a, a cada contexto, a cada situación, a cada caso. Y quizás lo van a ir viendo ya con los otros, eh, con mis otros colegas que vienen después de mí, que van a bajarlo a lo que es la práctica, ¿no? Pero en general, ¿qué tiene que hacer? Y creo que esto es fundamental. Trabaja desde lo que es el enfoque de derecho. Un tutor, un facilitador de resiliencia es consciente y lo tiene que llevar a la práctica, porque lo podemos decir en palabras, pero no siempre lo llevamos a la práctica, de que los niños, niñas y adolescentes con quienes trabajamos son efectivos sujetos de derecho y no son objetos ni propiedad, ¿no? Por tanto, tenemos que tener confianza en niños y tenemos que darle también poder de participación, ¿no? Y vamos a tratar de velar por generar crecimiento de manera integral y autonomía en el otro. Pero esto es súper importante, de que el tutor de resiliencia tiene que trabajar también desde el enfoque de derecho. ¿Mm? Porque para poder crear un vínculo, para poder creer en la capacidad de este niño, niña o adolescente, tengo que verlo como un sujeto de derecho, ¿no? Y no como un objeto. Y eso es súper importante y también en la práctica muchas veces es difícil. También, ¿qué hace? Trabaja desde lo que es el apoyo incondicional, como ya lo mencionamos, y porque es ese apoyo incondicional que va a permitir que el joven o la joven vaya descubriendo, ¿no?, sus competencias, sus habilidades, y reforzando la autoestima y las proyecciones en el futuro, en decir, ok, yo quizás saliendo de este contexto, ¿no?, de encierro, quizás voy a terminar cuarto, voy a terminar de estudiar en el colegio, voy a sacar un técnico, etcétera, etcétera. Pero siempre que sean, esto es importante, metas fáciles a mediado plazo, porque si ponemos muchas grandes metas a largo plazo, lo que a veces sucede es que cae la frustración y que uno se pierde. En cambio, es mejor tener pequeñas metas a corto y mediano plazo. ¿Qué hacer? También, ¿qué otra cosa hace? Ya lo habíamos mencionado. Trabaja desde la protección, ¿no? Genera una base y un espacio seguro y acogedor desde el punto de vista físico, emotivo y social, donde poder comenzar un proceso de crecimiento a nivel individual y comunitario. Por eso cuando recién se mencionaba, ¿no?, que era más importante un acompañamiento individual, un acompañamiento de grupo, ambas cosas, pero lo importante es que este acompañamiento, ese momento, ese espacio, sea un momento seguro, un espacio acogedor, ¿no?, para el joven o la joven. También tiene que fomentar vínculos, ¿no? ¿Qué tipo de vínculos? Por supuesto, vínculos positivos, vínculos de crecimiento positivo, ¿no? Que ayude a establecer conexiones con la red de apoyo, eh, ya sea los padres, si no están los padres, siempre están, no sé, el abuelo, la vecina, ¿no? O el profesor, otro amigo, etcétera, etcétera. Esta red, mientras es importante que haya una red, mientras más, digamos, espesa esta red de vínculos positivos, por supuesto, porque pueden haber muchas redes, pero de vínculos poco sanos, eh, más fácil va a ser promover resiliencia y más fácil va a ser también, frente a eventuales momentos, poder reactivar, ¿no?, la capacidad de resiliencia. Por eso es tan importante las redes de apoyo. Y por supuesto, para que todo esto sea posible, tiene que dejar que se exprese y por buscar además canales de expresión que sean más fáciles para el adolescente. Y ahí es donde están, ¿no?, el lenguaje, el dibujo, el deporte. Muchas veces el lenguaje escrito y el lenguaje verbal son difíciles. Entonces, para un niño y sobre todo para un adolescente va a preferir otro tipo de lenguaje donde expresarse, donde no se va a sentir, digamos, porque en ese sentido los lenguajes creativos actúan como mediadores, ¿no? No me siento directamente interpelado, no me siento directamente atacado ni acusado y no te estoy contando directamente lo que me sucede a mí, sino te lo estoy cantando, te lo estoy contando o te lo estoy cantando a través de, no sé, una canción de rap, una obra de teatro, eh, el deporte, etcétera, etcétera.
Y bueno, aquí ya esto nos vamos a salir un poco. ¿Cómo lo hace? Como recién dijimos, lo hace, hay distintos modelos explicativos, ¿no? Que lo ayudan a llevar de la teoría a la práctica. Aquí hay un modelo que es el modelo de la casita de Van Stendhal, donde para él lo más importante es la aceptación fundamental de la persona. A partir de eso es como uno va construyendo la casa como paso a paso, ¿no? Entonces parte desde los fundamentos, desde la base, para ir a lo que es la planta baja o el primer piso que está marcada por lo que son las redes, ¿no? De contacto que recién lo mencionaba, la capacidad de dar coherencia, de dar significado y pasando ya a los pisos más altos donde está la autoestima, las habilidades, el humor, ¿no? Y la capacidad también para descubrir otras experiencias, proyectarse en el futuro, querer hacer cosas nuevas, ¿no? Eso es a grandes rasgos. También dentro de los pilares que nos ayudan también a cómo poner en práctica esta resiliencia, estos modelos explicativos, está el mandala de la resiliencia, o los 7 pilares, donde Wallin y Wallin lo que nos dicen, nos invitan es a trabajar, ¿no? En acciones que ayuden a la independencia, a relacionarse, momento de relacionarse de forma sana con los demás, que haya iniciativa, ¿no? De nuevo, volver a participar, ¿no? Sentido del humor, creatividad, ¿no? La moralidad, también sentido como de los valores, y la introspección, ¿no? La capacidad también de verme, de descubrirme. Eso son algunos de los modelos. También está Grottenberg, que ella cuando habla de recursos, ¿no? Habla de yo soy, yo siento, yo tengo y yo puedo. Por lo tanto, en el yo soy está toda la parte más íntima, ¿no? Mis valores, la inteligencia, mis emociones, yo siento, yo tengo, ¿no? Quiénes son las personas en quienes yo puedo contar, confiar y qué es lo que yo puedo hacer, ¿no? Qué es lo que me vuelve de nuevo a ser una persona, digamos, en esta situación de protagonista. Es fundamental. Si yo no puedo, no logro completar el ciclo, ¿no? Es necesario que existan estas 4, digamos, y puedo es la última parte donde pongo en práctica todo lo que yo soy, lo que yo siento, lo que yo tengo, a través de un yo puedo, el ayudar también a otros, ¿no? Yo puedo jugar fútbol, puedo ser un buen jugador, puedo crear una canción de rap, etcétera, etcétera. Sí, buenos días, ¿cómo está? Interesante, agradeciendo por las reflexiones, las experiencias y sobre todo la literatura que nos ha usted ¿no? Compartido el día de hoy y que efectivamente pueden conllevar a que uno profundice un poco más sobre todos estos temas, ¿no? Sobre todo porque se trabaja con niños, niñas y adolescentes. Yo hacía una reflexión también de, digamos, ¿no? De la literatura latinoamericana y los vínculos significativos que usted señalaba como que, digamos, un punto de partida de la literatura latinoamericana o que de repente representa. Y recordaba pues que, bueno, hace 30 años, los que ya tenemos pues más de 50, podemos decir, pues era, digamos, la fortaleza eran nuestras familias, ¿no? Eran familias que de alguna manera pues eran más estables, digámoslo así, o a los cambios que ahora que es una familia relativa, ¿no? Más, digamos ahora pues en estos tiempos hay un crecimiento del individualismo, no a fomentar, digamos, vínculos solidarios muchas veces, y pues a diferencia de la anglosajona, que los hijos parten desde muy temprana edad fuera del hogar, ¿no? A diferencia acá en Latinoamérica, más bien hay, digamos, se fomentaba, digamos, esos vínculos mayores con la familia extensa, los abuelos, y que hoy en día en los casos de los adolescentes, sobre todo en los adolescentes en conflicto con la ley penal o las situaciones de desprotección, vemos que se carece, ¿no? Se carece porque el sentido de pertenencia no está en su propia familia, porque justamente se da ese tipo de situaciones, lamentablemente, de que no hay familia, o la familia es pues relativa porque la mamá o el papá han fomentado otras relaciones con otras personas, los abuelos, etcétera. No hay una identidad propiamente con una familia. Y entonces me parece muy interesante todo lo que escucho y obviamente haciendo también una reflexión. Nosotros como fiscales tenemos un rol, digamos, de persecutor del delito,
¿podemos nosotros, encajamos dentro del tipo de facilitador o solamente ese facilitador, pues obviamente que puede promover efectivamente en una intervención de justicia juvenil restaurativa con equipos interdisciplinarios y obviamente, pero no digamos de una manera más activa como un facilitador en tanto que nuestro rol o nuestra función y ellos mismos los adolescentes lo saben? De alguna forma, porque somos aquellos que más bien buscamos que de alguna forma sancionarlos, o claro, ciertamente que ingresan de manera voluntaria a estas líneas de acción de justicia juvenil restaurativa, sin embargo saben, ¿no? De alguna forma, porque intervenimos como somos los perseguidores del delito, ¿no? Y en tal, ¿no? En infractores. Un fiscal con ese carisma o digamos con ese perfil puede ser o convertirse en un facilitador. Te agradezco por la respuesta. Gracias. Gracias Lourdes, a ti por tus reflexiones. Yo creo que sí, que absolutamente puede ser un fiscal, puede ser un facilitador de resiliencia. O sea, y eso es lo interesante, como recién decíamos un poco con Bruno, ¿no? Para el joven, ¿no? Para el adolescente, el tutor siempre va a ser implícito. ¿M? Por lo tanto, a pesar de que quizás no hay una interacción cotidiana por parte de ustedes, ¿no? Como fiscales con los jóvenes, eso no quita de que efectivamente pueda ser un promotor de resiliencia. La empatía de ese momento, incluso Cyrulnik a veces dice, a veces basta ver, ¿no? Una obra de arte, o sea, por eso uno dice, puede ser una persona que crea un vínculo que está un par de años, como puede ser ese momento flash, ¿no? Que es lo que te ayuda a decir, ok, quiero crear, quiero cambiar, quiero promover, no sé, quiero activar este proceso de resiliencia, ¿no? Como decir, ya, basta, ahora paso a otra cosa, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, absolutamente, uno puede ser siempre un tutor de resiliencia y un tutor explícito si uno lo que se propone es también hacerlo, ¿no? Por eso sí, se puede ser un tutor de resiliencia. Y en relación a lo que tú mencionabas recién de las familias, en el sentido de las redes sociales, por eso es importante tener redes sociales o ese sentido de pertenencia con vínculos significativos y vínculos positivos, vínculos sanos. Muchas veces lo que sucede, sobre todo, por ejemplo, el caso de Salvador, no sé, con las maras, ¿no? Son grupos tóxicos que lo que hacen es cortar los vínculos con los demás. Por lo tanto, ¿qué sucede? Y ahí volvemos al límite de la resiliencia. Son jóvenes que se aíslan porque estos grupos, estas maras, cortan absolutamente los vínculos con sus familias, con vecinos, etcétera, etcétera, quedando solo la mara. Por lo tanto, incluso dentro como de los lemas que tienen, es como la Mara, la Virgen y el resto del mundo, o sea, porque también se asocia después, ¿no? A todo este tipo del imaginario, etcétera, etcétera. Entonces, al punto que la Mara está por sobre la Virgen María, o sea, imagínate la fuerza, ¿no? De ese dicho, de ese lema. La Mara lo es todo, es tu familia, ¿no? Y eso es lo que te corta todo el otro tipo de vínculos y por eso es tan difícil poder promover resiliencia. Y por eso también nosotros, la corriente latinoamericana, insiste sobre la importancia de crear vínculos, redes de apoyo. Mientras más redes de apoyo sanas, mejor. Buenos días, doctora. Buenos Ahí días. escuchando su intervención muy buena sobre la resiliencia. Una opinión al respecto. Nosotros en Justicia Juvenil Restaurativa, soy fiscal de familia y trabajamos con los adolescentes que están incorporados a Justicia Juvenil Restaurativa y con un enfoque terapéutico en los casos de consumo problemático de drogas. Por ejemplo, en esos casos, nuestro protocolo admite una audiencia mensual aproximadamente con los adolescentes, los equipos técnicos, puede participar gente del Centro de Salud Mental Comunitario que hace el tratamiento psiquiátrico, psicológico, forense, y también incluso abogado defensor, ¿no? En esos casos nosotros, por ejemplo, trabajando con los adolescentes, donde el fiscal tiene pues la interacción inmediata con el adolescente,
Ahí nosotros vemos cómo se le puede apoyar, él nos habla cómo va en el factor educativo, entonces se le fomenta, ¿no? Uy, estás muy bien, ¿no? Y si, por ejemplo, tiene alguna falla, mira, pues puedes superarte, acá nosotros estamos para ayudarte, ¿no? Entonces, de repente, el adolescente que está condicionado a factores de riesgo tan fuertes, tanto por su familia, por su entorno, por la comunidad, ¿no? La fiscalía, a través del fiscal y todos los equipos técnicos, sirven como un soporte para que cuando el adolescente en esta situación que está jalado hacia la delincuencia, necesita un apoyo, no puede acudir a su familia, entonces puede acudir al equipo técnico que lo tiene próximo o al fiscal que, ¿cómo se llama?, que trabaja con él, ¿no? Eso lo estamos haciendo como dentro de la justicia terapéutica, ¿no? Pero justo viendo, analizando esos tipos de circunstancias donde el fiscal tiene un nexo con el adolescente y lo ve, porque uno de repente como comunidad, como opinión pública, ve al adolescente, ese sinvergüenza, este delincuente, sinvergüenza, malo, entonces vamos a castigar, y así la gente opina, ¿no? Pero cuando uno lo tiene al frente, ahora de repente por este medio tecnológico, ¿no? Pero en otras oportunidades físicamente, frente a frente, mucho mejor. Entonces, ahora uno tiene otra perspectiva. Como fiscal tengo otra perspectiva del chico, ¿no? Entonces uno busca tratar de ayudarlo para que se supere y ya no vuelva a delinquir, ¿no? Yo creo que si eso lo replicamos de repente, no solo en los casos de justicia terapéutica, sino netamente en todos los casos de justicia restaurativa con audiencias por los fiscales, sería un factor contributivo para evitar la reincidencia de muchos más adolescentes expuestos al crimen, ¿no? Muchas gracias por su atención, doctor. Gracias Jorge, por contarnos también tu experiencia y claro, por supuesto, los trabajos integrales, ¿no? Los trabajos, como ustedes decían, ¿no? Donde actuamos como red de apoyo, ¿no? Mientras más fecunda esta red, mientras más espesa, mientras más redes, mejor, ¿no? Entonces, por supuesto, en situaciones donde quizás la familia está también dañada, herida y es complejo, es importante que también tenga otros adultos significativos donde poder acudir. Por lo tanto, los proyectos que desde la resiliencia promueven este tipo de enfoque, este tipo también de integración entre las distintas especialidades y entre las distintas profesiones, son sostenibles y van a ayudar absolutamente a la resiliencia. Eso era todo lo que yo les tenía propuesto para el día de hoy. No sé si tienen alguna otra comentario, pregunta. Profesora. Sí. ¿Cómo está? Interviniendo en lo que decía la fiscal que dice que si los fiscales podemos ser un facilitador o tutores, yo creo que sí podemos serlo definitivamente. Y también en lo segundo que decía el fiscal Lumbreras, que también nosotros más bien podemos ser un soporte junto con el equipo, ¿no? Por ejemplo, en mi caso que el equipo me dice, doctora, mire, este chico está fallando en tal cosa, por favor, si nos apoya. Entonces, más o menos ellos me comunican en qué y trabajamos juntos, ¿no? Y, por ejemplo, la trabajadora me dice, doctora, su mamá necesita este apoyo, usted podría conversar con ella. Y entonces ya no solamente uno se convierte como que en el facilitador o en el tutor del niño, sino también un poco de la familia, pero siempre trabajando interrelacionado con el equipo en pleno. O sea, como usted dice, ya como que nos convertimos en una red de tutores, ¿no? Trabajando en comunitario todos juntos, ¿no? Yo creo que sí podemos ser. Y como usted decía, es importante para poder ser un facilitador o un comunicador, tener una capacidad de escucha, ¿no? Yo siempre les digo al equipo, ¿no? No por gusto tenemos dos orejas y solo una boca, ¿no? Entonces, escucharlo al adolescente o a la mamá en su caso, a veces ayuda mucho porque él va hablando, va contando, va conversando y solito va encontrando la solución o cuál es el tema cómo puede salir de ese momento que está viviendo, en que está enfrascado tanto él como la familia, ¿no? Entonces yo creo que sí, al contrario, nosotros que estamos como que enfrente, como que a la cabeza, somos los que debemos de estar pendientes de cómo ayudar a que todo el equipo trabaje en favor del adolescente y su familia. Gracias, doctor.
No, gracias a ti, Dora, también por contarnos esta experiencia. Y sí, absolutamente, creo que una de las claves, como los siguientes pasos, ¿no? Como en ópticas de futuro, creo que la clave, así como ustedes mismos dicen, está en el trabajo en equipo, ¿no? En el trabajo interrelacionado y, entre las diversas profesiones. Porque muchas veces al principio se decía, ok, trabajamos entre las diversas profesiones, pero lo que se hacía era que cada uno hacía el suyo nomás. Y después como que uno pasaba el caso al otro y decía, ok, esta responsabilidad del otro no es mi responsabilidad. Pero ese no es un trabajo en equipo, el trabajo en equipo está más relacionado con lo que ustedes decían, ¿no? Evaluar al adolescente, ver al adolescente desde las distintas miradas y aportar desde lo que son las profesionalidades de cada uno, trabajando realmente en equipo y no pasando la responsabilidad de uno a otro, que a veces al principio se hacía eso. Así que eso. Bien, yo soy fiscal de familia del distrito fiscal de Ica y en efecto nosotros los fiscales somos perceptores del delito, pero yo creo que en materia de adolescentes tenemos que cambiar un poco la mirada. Si bien es cierto somos perceptores del delito y defensores sobre todo de la legalidad, tenemos que tener en cuenta que el tratamiento o el trato con los jóvenes debe ser diferente, puesto que, y sobre todo con los jóvenes que incorporamos a la línea de acción justicia juvenil restaurativa. Y no necesitamos que el protocolo nos diga que tenemos que tener reuniones con ella, particularmente en la línea de acción justicia juvenil restaurativa, en el programa que se inició en el año 2015 acá en Ica. Nosotros, cuando los jóvenes tienen reuniones semanales con todo el equipo, reuniones en conjunto, nosotros intervenimos allí para conversar con ellos. O sea, no solo es que el equipo interdisciplinario se reúna con ellos para darles algunas charlas, pautas, en fin, sino que nosotros los fiscales nos vemos involucrados en eso y conversamos con ellos y aprovechamos cualquier espacio, como por ejemplo en las reparaciones simbólicas que hacemos con los jóvenes, también aprovechamos para conversar con ellos, incluso contarles nuestras experiencias de vida, ver si tienen algún otro problema en lo cual podemos ayudarles, o hablar de temas generales. En los programas deportivos en los cuales se inscribe mayoritariamente, que tenemos acá en colaboración con las municipalidades de los distritos. Yo particularmente me he inscrito para practicar deporte a la par con ellos y aprovechar de eso para conversar con ellos en una relación horizontal, pero sin perder la autoridad que uno tiene como fiscal, ¿no? Y eso nos ha dado muy buenos resultados. En efecto, hemos también colaborado con algunas familias que tienen dificultades porque, bueno, antes de la pandemia, esta pandemia nos ha limitado en muchas cosas, pero antes teníamos, no convenios, sino conversábamos con el Ministerio de Trabajo para que capacitar a algunos padres, ¿no? Con la finalidad de que ellos puedan lograr conseguir un empleo posteriormente. Entonces, todo eso sin necesidad de que haya un protocolo que la ley diga qué es lo que tenemos que hacer. Hay que tener iniciativa para poder ayudar a los jóvenes, conversar con ellos y sacarlos adelante para que se reintegren de una manera mejor y en mejores condiciones a la sociedad. Gracias. Gracias Alberto, a ti también por contar esta experiencia que va también relacionada con lo que es, muchas veces nos dejamos, o sea, el tutor de resiliencia tiene que dejar como de lado el prejuicio. Muchas veces es normal, es humano, ¿no? Tenemos nuestros prejuicios. Por lo tanto, volver a ver, ¿no? El tutor de resiliencia a ese adolescente que tiene de frente como un niño al final, ¿no? Un joven, un adolescente. Por lo tanto, también ha sufrido, ha tenido un contexto. La mayoría de las veces, ustedes lo saben mejor que yo, hay un contexto que te lleva a eso, ¿no? Donde se naturalizan algunas situaciones, algunos problemas, ¿no? Algunas vivencias. Entonces, eso es importante. Y lo otro, me hiciste recordar, Alberto, sobre, por supuesto, el tutor tiene que tratar de tener una relación horizontal, ¿no? Que no significa una relación sin respeto y sin límites, ¿no?
la relación necesita, por supuesto, de límites, que los límites sean claros, o sean compartidos, pero que sea una relación horizontal. Y en ese sentido, hace un par de años estuvimos trabajando en España, en Córdoba, lo que era la provincia mediterránea, con jóvenes, en este caso eran menores extranjeros no acompañados, y sus educadores. Hicimos una formación, una capacitación de tutores de resiliencia, donde los educadores y los jóvenes participaban como estudiantes, ¿no? A la par. Y fue una instancia muy significativa de crecimiento para ambas partes, porque el joven veía a su educador desde un punto de vista que nunca antes lo había visto, y en las actividades que hacían cuando tenían que compartir vivencias, el joven se daba cuenta de que su educador sí se había equivocado cuando había sido joven, ¿no? Por lo tanto, no era perfecto, sino que también había cometido errores muy parecidos a lo que él tenía, había vivido cosas similares. Y por otro lado, el educador veía a este joven de una forma distinta a lo que era la cotidianidad de lo que es el educador en el centro, ¿no? En la casa, etcétera, etcétera, sino que también pudo ver, descubrir nuevas capacidades y nuevas competencias que no había visto antes. Así que eso también muy bien. Así que sí, sí es que la pandemia y los aforos lo permitirán, yo te invito a que sigas practicando deporte junto a los jóvenes, como lo hacías, Alberto. Ya llegamos al final de nuestra sesión sobre resiliencia. Te agradezco, Verónica, porque aparte de los comentarios o de la presentación un poco más teórica de la semana pasada, tú has aportado un enfoque mucho más también práctico desde tu experiencia, que nos ayuda a situarnos como facilitadores, para no hablar esta palabra de tutores, como tú decías, creo que es importante, como facilitadores de resiliencia, sabiendo que para los demás somos implícitos, sabiendo que, como tú bien planteabas, ¿qué hacemos nosotros para que tal o tal situación en la cual estamos, que sea en un centro cerrado, que sea en la fiscalía, que sea en el juzgado, qué hacemos nosotros para que estos espacios sean experiencias que refuercen la resiliencia, ¿no? Y no partir del hecho sencillamente, bueno, eso de oficio va a estar mal, o cuando viene al juzgado eso es negativo. No, no se puede revertir, y creo que en esto tú has aportado algo de cambio de paradigma, ¿no? Para decir, las situaciones se pueden cambiar, no estamos en un determinismo institucional, por ejemplo, porque una persona, un acto puede hacer la diferencia, ¿no? Para los jóvenes. Y creo que eso es importante, porque con eso nos ayudas a cambiar nuestra práctica también, y a tener más esperanza en decir que podemos cambiar las cosas, ¿no? Porque creo que todos estamos en instituciones que nos pesan, ¿no? Y que como tal vez muy jerárquicas, a veces muy arcaicas, y que pensamos esto nunca va a poder cambiar, pero como tú nos diste un anzuelo ahí como para decir, no, ustedes sí pueden cambiar las cosas, porque puede ser significativo, ¿no? Esta palabra que tú utilizas muy a menudo, creo que es importante para que nos demos cuenta, que nosotros siempre pensamos que lo importante está en las grandes cosas, pero lo significativo puede estar en un detalle, en una manera de tratar a los jóvenes, etc. Así que muchas gracias. No sé si tienes unas palabras finales, tal vez para el conjunto. Profesora Verónica, ¿me permite un ratito? Sí, Dora. Sí. Corroborando lo que decía el fiscal que intervino anteriormente, que él participa en las actividades de los adolescentes. Bueno, como quiera que nosotros acá en Trujillo ya tenemos más años de experiencia, muchos más años. Quería contarles una experiencia que tuvimos en una oportunidad que uno de nuestros aliados nos dio 8 becas para que los adolescentes tuvieran un curso de chef, ¿no? Entonces le dije al equipo, ¿qué tal si también le pedimos al director que podamos ir también un par de fiscales y alguien del equipo, ¿no? Y entonces también nos aceptó, y bueno, le pedí a 2 fiscales para que nos acompañaran en las diferentes clases. Obviamente que no íbamos a todititas las clases,
pero sí nos turnábamos e íbamos, ¿no? Y conversábamos con los chicos, empezando por, como era de chef, a ver si el platillo que íbamos a preparar en el día era su plato favorito, y en el desarrollo de la clase que era práctico, claro, íbamos conversando, y eso como que fue fortaleciendo su espíritu de resiliencia. Y lo más bonito fue que al final del curso la misma institución le consiguió trabajo a 2 de los chicos, para que trabajen en un, ¿cómo se llaman estos barcos? En estos barcos, Cruceros. y eso, ajá, en cruceros, ¿no? Y eso fue lo bonito, ¿no? Que ellos mismos, como vieron que el entusiasmo de los adolescentes, inmediatamente que terminaron, a Dios gracias, ahí ya nomás también los chicos cumplían su mayoría de edad, ellos mismos los ayudaron para hacer todo el trámite, incluso luego también les ayudaron a que hagan luego un curso de inglés rápido, y fue lindo, lindo, ¿no? Y así, si me pongo a contarles más experiencias, porque nosotros ya estamos desde el 2011, no terminaría, como dice la doctora Rosa Mavila. Muchas gracias. Lo importante es poner la actitud y ayudarlos a los chicos siempre. Gracias, gracias Dora. Creo que como ustedes ya mismo ya lo van diciendo ahora en esta parte final, promover resiliencia o implementar acciones a favor de la resiliencia es un acto mucho más cotidiano de lo que al principio se cree. Uno piensa a veces en grandes planes y programas, ¿no? Y a veces cuando uno piensa en grandes planes y programas, lo que sucede es que se responsabiliza al resto. Por lo tanto, sobre todo cuando uno se mueve, como decía Bruno, en instituciones burocráticas, arcaicas, ¿no? Uno a veces dice, es que yo quisiera hacer tantas cosas, pero no puedo hacer porque falta esto, 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 esto. Y ahí nuestro enfoque vuelve a ser en la carencia. En cambio, este enfoque de la resiliencia, aplicándolo nosotros mismos, así como queriendo promoverlo en los adolescentes con quienes se trabaja, parte desde pequeñas acciones, ¿no? Y son esas, las pequeñas acciones, como ustedes decían, ¿no? El curso de chef, hacer el curso junto con los jóvenes, el jugar a la pelota, el verlos, ¿no? A través de entrevistas, pero trabajar también con todo el equipo, el saber cómo se llama, el saber cómo quiere que le digan, porque muchas veces a veces nos pasa algo con los educadores, uno lo llama como lo llama el resto del grupo, y quizás a él no le gusta ser llamado por su apellido, que generalmente uno lo llama por el apellido, quizás no, o por el sobrenombre. Entonces, preguntarle, saber cómo quieres que te digan, cómo quieres que te llamen, son esos pequeños actos, esas pequeñas acciones que van todas ellas a favor de la resiliencia y que producen cambios más significativos de lo que uno mismo puede imaginar. Así que eso. Muchas gracias, Verónica, por esta experiencia y por compartir. A los demás, plantearles que probablemente la próxima semana ya vamos a dar algunas indicaciones para la evaluación final, para que tengan tiempo para preparar algo, pero no se preocupen, no va a ser un examen, no va a ser algo de una tesis de 50 páginas, no se preocupen de eso. Sabemos que están con poco tiempo y el tiempo fundamental es en estas 2 horas que tenemos este curso cada sábado. Otra vez, muchas gracias, Verónica, gracias a todos que han participado y a todos que han mirado y escuchado, y ojalá que nos sirva también para avanzar también nuestro propio pensamiento. Así que, Verónica, muchas gracias, un abrazo desde Perú y nos vemos la próxima semana. Gracias.